¿Cómo están todos y todas los compañeros que nos siguen en las redes sociales de Morena Chiapas y que además han seguido de cerca el proyecto de 4TV Chiapas? El día de hoy, esta bonita mañana ya de marzo, ya esperando la primavera, ya a punto de entrar en esa etapa así tan alegre del año, pues estamos muy alegres porque el día de hoy nos visita de muy lejos, porque está retirado donde vive el compañero. Hoy nos visita un gran amigo, pero además un activo muy importante de nuestro movimiento partido, que pues al igual que muchos compañeros que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos aquí, es fundador de Morena y además un hombre joven que ha aportado muchísimo desde las diferentes trincheras. Pero les voy a comentar un poquito de su trayectoria para que los que no lo conocen se vayan familiarizando. Yo sé que muchos compañeros militantes que nos ven y nos siguen porque nos han escrito y nos han hecho comentarios, seguramente lo van a identificar perfectamente bien, porque no es un improvisado, porque es una persona que se ha casado con todos y cada una de las acciones de este movimiento, y él fue desde el 2015 coordinador general de campaña dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Él presidía su comité seccional de protagonistas del cambio verdadero allá en su lugar de origen, en su sección electoral, como lo tenemos que hacer todos y lo tenemos que seguir haciendo. Él fue enlace distrital local de jóvenes de Morena. Posteriormente, ahí tuvo la labor en el 2018 cuando íbamos a llevar a nuestro presidente de la República al triunfo. Él fue el encargado de una tarea muy importante en el Distrito 2 Federal con cabeza en Bochil. Él fue el enlace de defensa del voto, la persona que instrumentó todo lo necesario para que en ninguna casilla faltara un defensor o defensora de esta voluntad, de la que hubo 30 millones de voluntades, ¿no? Y posteriormente él fue delegado regional de los programas integrales de desarrollo en la zona, en esta región a donde él pertenece, donde él conoce muy bien. Y posteriormente él entra como diputado local de esta primera legislatura, ya en el 2018, donde tuvo mayoría Morena. Y ahí viene algo muy interesante. Él se vuelve el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado y también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Y todo esto en una persona muy joven que ha crecido por mérito propio y que hoy, a pesar de los encargos o cargos que haya tenido, es un militante al que le reconocemos que sigue con periódico en mano, tocando casa por casa y apostando porque siga la continuidad de la Cuarta Transformación. Así es que les pido, como son ustedes jóvenes, un calurosísimo aplauso para Jonathan Molina, que está hoy con nosotros. ¡Bravo! Estamos bien contentotes, así es que ya no me voy a extender más. Es más larga la semblanza del compañero, pero bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Bárbara. Es un honor estar aquí. Te felicito también por este tipo de espacios que son para bien de la militancia y para la población. Muy contento de estar acá. Yo, la verdad es que lo habíamos estado persiguiendo, pero él, la verdad que ahorita ha adquirido una labor de territorio importante de retomar el asunto que tenemos que hacer las bases. Y la verdad que cada vez que yo lo veo activo y brigadeando y con los compañeros y reunido, digo, bueno, es bien importante que nos venga a platicar cosas que en 4TV Chiapas lo que queremos transmitir es de qué está construida la 4T, de qué está construido nuestro movimiento, quiénes somos los actores que hemos estado o que nos hemos sumado, qué hacemos, por qué estamos aquí, por qué aportamos al movimiento y qué hemos aportado. Eso es fundamental. Por eso te vamos a hacer algunas preguntas. Mucho gusto. Aquí es libre, aquí así totalmente. Si le preguntamos lo que queramos, él va a tener que responder, porque aquí es un espacio para que la gente te conozca a profundidad, ¿no? Como una pieza fundamental del movimiento. Y platícanos cómo fue que tú empezaste o por qué la cosquilla de estar en el tema político. Pues primeramente
creo que desde los orígenes, siempre por alguna razón, algún integrante de la familia, pues, le ha interesado el tema de la política, pero no han sido protagonistas o no han estado dentro de la política. Entonces yo crecí mirando, por ejemplo, las noticias, en el caso de mi papá siempre con los libros de izquierda, ¿no? Entonces como que eso fue despertando esa espinita en mí, ¿sí? Esa inquietud. Y desde luego, estando en la prepa, que es donde empiezo con esta... Despertar. Con este despertar de la política. Ajá. Entonces empezamos y se viene precisamente el tema de Morena. Empezaba en Por el allá 2014, 15, exactamente. Sí. Empezaba el tema y yo siempre me llamó la atención el tema de los jóvenes. ¿Sí? Entonces yo miraba por algunas publicaciones las reuniones de jóvenes. Bueno, entonces dije, quiero participar. Se vienen, bueno, el primer proceso electoral ya cuando tenemos registro, ¿no? Sí, como partido, sí. 2015. 2015. Ajá. Tenía 19 años. 19 años. Ajá. Y se viene el tema. Dije, bueno, voy a participar. En ese entonces mi papá es propuesta para ser candidato a diputado local. Por el distrito de Simojovel. Sí. Entonces empezamos a caminar. Ahí fue donde me enamoré de esto. Vi de cerca el contacto directo con la gente. Y aquí viene algo bien curioso. Pues como tú sabrás, en el 2015 casi nadie quería estar en Morena. Nadie nos pelaba. Nos costó muchísimo. Muchísimo. El único estandarte o lo único que conocían era Andrés Manuel, ahora pero presidente. Aún así no le apostaban, ¿eh? Y habían sus reservas. Correcto, correcto, sí. Entonces, te digo curioso, ¿por qué? Porque nuestro equipo de campaña éramos nada más como 4 o 5 personas. ¿Sí? Y es ahí donde siempre que tengo la oportunidad lo digo. Yo tengo un amigo desde la secundaria, prepa y demás. Con él salíamos a entregar periódico, el Regeneración. Con él salíamos a perifonear. ¿Sí? Llegábamos a algunas comunidades, había gente que nos tomaba a loco, sí, porque es una realidad. Sí. Y nunca desistimos, luego se fue haciendo más amplio el equipo. Como tú sabrás, después del proceso electoral del 2015, hubo un Consejo Nacional. Cierto. ¿Sí? Sí. Donde se eligieron a los enlaces, sí, a los enlaces distritales de organización, sí, que los eligieron en ese congreso, ¿no? Y sale propuesto mi papá como enlace. Entonces, dije, bueno, mi papá siempre ha sido de la idea de que las cosas nos tienen que costar para que se valoren. Así es. Entonces, yo me quedo en Simojovel a organizar mi comité seccional como enlace la 1209. Y se empieza a hacer más grande el equipo. Correcto. ¿Sí? Empezamos a cumplir con las metas y por ahí empezamos a relacionarnos con más personas. Siempre nuestra carta de presentación fue pues la entrega de resultados. Yo creo que eso es lo que mejor debe hablar de nosotros. Y llego a ser enlace distrital de jóvenes. Aquí hay algo bien interesante. En el distrito local, que son, bueno, eran 6 municipios. Sí. Pues hay un tema que tiene que ver con la apatía de los jóvenes, que prefieren
estar en otros asuntos que en los asuntos que son verdaderamente importantes. Pero no hay que juzgarlos, es parte también de una formación, es parte también de un desencanto. De un desencanto. No había pero, opciones. Sí, y es falta también de que aquellos municipios están pocos politizados. Entonces es comprensible, nos costó muchísimo caminar el tema de jóvenes por allá, porque había muchos que decían, sí, yo quiero, pero no había el compromiso como tal. Ya. De ahí viene la oportunidad de ser enlace distrital, donde tú y yo coincidimos. Y sí. Para no abundar mucho, quisiera comentarte algo. Históricamente el Distrito 2 nunca había cumplido más que el 5 o el 10% de estructura. De defensa del de voto. Defensa del voto. Representantes de casilla y Exactamente. Ajá. Entonces cumplimos con el 94% de la estructura, que te mentiría, el 100% era imposible llegar en ese distrito porque es un distrito muy complejo. Sí. Entregamos el 94%, luego nos dieron la oportunidad de ser parte del equipo de transición del presidente en el tema de los programas en la región de Bochil. Y posteriormente la asamblea distrital, donde salgo electo dentro de las 10 propuestas para la diputación local. Cierto, la insaculación. Sí, la insaculación. Sí, nuestra tómbola, pues, ¿no? Sí. Que yo también. Que muchas veces se malinterpreta, pero en Morena tienes que pasar por una asamblea. Así es. Si no sales propuesto, pues aunque quieras, aquí no hay nada regalado. Así es, así Entonces es. Muchos lo entendemos, ¿no? Correcto. Fíjate, Jonathan, ahorita comentas varias cosas que me gustaría. Entre los fundadores, los militantes nos conocemos y hay experiencias en común. Efectivamente, la tarea de enlace de defensa del voto, no sé si recuerdas, un mes de marzo, de hecho, pues yo me casaba un 3 de marzo y un 1 de marzo estábamos tomando protesta aquí en un espacio de aquí de Tuxtla Gutiérrez con el licenciado Andrés Manuel, los 13 enlaces de defensa del voto, ¿no? Bueno, yo casi no llego a casarme, ¿no? Entonces, porque el sábado 3 yo me casaba, pero pues el compromiso de que el licenciado había pedido, ¿no? Y quería tomarnos la protesta porque sabía que una de las cuestiones más importantes para evitar un tercer fraude, ¿no? Que le hicieran al proyecto alternativo de nación que él representaba y que ahora está ejecutando, era el cuidado de las mesas directivas de casilla y que estuviéramos bien capacitados. Y me acuerdo que teníamos mucho miedo y lo platicamos porque decíamos, acá, para los que nos ven fuera de Chiapas, pues bueno, y no digo que sea exclusivo aquí, pues se compran las estructuras, ¿no? O sea, alguien te dijo, oye, yo sí te voy a cuidar y al día siguiente, cuando tiene que estar ahí, ya le dolió el estómago o ya lo ves cooptado. Entonces, de verdad era muy difícil. Tú tuviste un 94% de cobertura, sin duda en un distrito muy complicado. Acá en el que a mí me tocó coordinar tuvimos un 98.9% de cobertura y el mismo de recolección de actas, pero era o sea, en ese punto, y hay que decirlo, nuestro trabajo era honorario, era voluntario y teníamos una tarea técnica y de capacitación y de buscar a la gente bien pesada, o sea, muy complicada. Ahí el compromiso para que se lograra, creo que sin minorizar ninguna otra labor, el haber defendido las mesas directivas de casilla con inteligencia fue parte fundamental también de mucho de lo que logramos en el 2018. No sé si estés de acuerdo conmigo en esa parte. Estoy de acuerdo. Creo que la estructura electoral es la columna vertebral y ahí se centra todo. Y creo que cumplimos. Cumplimos, o sea, cumplimos y en una situación que a pesar de que en el 2018 ya había otro tipo de ánimo al que se había vivido en el 2015, donde además ni candidatos querían ser, nadie quería apostarle, ¿no? Tocas otro tema, las asambleas, donde algunos compañeros participábamos. Es decir, en Morena, y un poco lo que dice el compañero Jonathan, aunque critiquen el método de la tómbola o no, creo que eso hoy, Jonathan, se aprendió que también
la tómbola ha tenido sus defectos, ¿no? Porque en este espacio hablamos las cosas, y digo sus defectos tal vez ante la falta de compromiso o de formación política, ¿no? Porque quienes participamos, pues éramos militantes conscientes y conocedores del proyecto que representa el licenciado Andrés Manuel, de la mística de Morena, de nuestra declaración de principios. Ayer precisamente en la entrevista de radio en El Heraldo con Susana Solís le decía, hoy el Instituto Nacional de Formación Política se toma muy en serio el pedirnos que si queremos aspirar o participar, además de los procesos democráticos internos que tenemos, como las encuestas o las propias asambleas, ¿no?, para el requerimiento de los plurinominales, vamos a decirlo así, tenemos que pasar por los procesos de capacitación y de formación política. Estamos aprendiendo de lo que tal vez en algún punto, pues sí, no cuajó del todo, ¿no? En 2015 tuvimos por ahí unos plurinominales que no las vimos un día y ya luego ya no las vimos y no tenían ningún tipo de compromiso, ¿no? Aprendimos de los errores, o sea, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que hizo falta identidad en el 15. No voy a abundar más en el tema porque es comprensible, ¿no? No, es comprensible, estábamos creciendo, ¿no? Es comprensible que en un proceso en el que no te identifiques o no sientas el compromiso, pues es fácil abandonarlo, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que muchos, o yo puedo hablar a título personal, yo nací en Morena. Así es. Que me dio la oportunidad, sí. Porque en otros partidos pues me hubieran mandado a la cola, sí. Y ahí siguiera, sí. A que te pusiera la botarga, ¿sí? ¿no? Por el simple y sencillo hecho de ser joven. Sí. Y en Morena... y sin linaje político y sin padrinos, ¿no? Y tú terminas siendo el coordinador de la Junta, ¿no? O el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, un compa que participa en sus procesos internos, y eso lo digo con mucha emoción y orgullo porque eso es Morena, compañeros. Aquí no hay linajes, aquí no se trata de ¿y quién trae estructuras? Aquí y vamos a seguir luchando porque los que somos militantes de a pie tengamos abiertas esas posibilidades y esos procesos. O sea, llegas a un punto fundamental, coordinar la fracción, ¿no? No nos tocó porque ambos cubrimos, ¿no? Una licencia, yo muy al inicio y tú ya en mitad de la legislatura hacia adelante, ¿no? Era imposible, ¿no? Y mucha gente se preguntaba, ¿y esos dos quiénes son, no? O sea, ¿qué hace? Que no, pues somos militantes y gente que ha construido el movimiento, pero esos son las bondades del proceso democrático de Morena, Estoy ¿no? Estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, hay que ser agradecidos con el movimiento que nos dio la oportunidad. Pues como bien lo dices, muchos de nosotros venimos de la cultura del esfuerzo. Así es. No venimos de familias que hayan estado... Que no es malo, pero... Sí. No, pero... Que no hemos venido de familias que hayan estado directamente en política, ¿no? Exacto. Entonces, el asunto aquí es que tengo el privilegio, como tú lo mencionas, de coordinar la bancada. Que te soy muy sincero. Sí, eso queremos. Te soy muy sincero. Para mí, hasta este momento en mi vida, ha sido el más grande honor que he tenido de coordinar la bancada, de ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues como tú lo dijiste, al inicio nadie daba, como coloquialmente se dice, nadie daba un peso por nosotros. Pero si algo te puedo decir es que la legislatura del 2018 dejó las bases. Sí. Se cambiaron muchas cosas. Sí, nos tocó vivir ahí esos temas y al final, pues yo creo que, como el caso, ¿no?, que nos tocó ahí también tener incidencia en la Comisión de Vigilancia y esos temas. Oye, Nata, ¿cuáles son como los personajes que, tal vez de la historia o de la vida, que a ti te dan como guía, como sensei, como... ¿Quiénes son? A ver, quiero saber quién te mueve, eso nunca te lo he preguntado. Pues mira, son muchos referentes, pero te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Emiliano Zapata. ¿Sí? Y te voy a decir por qué Emiliano Zapata. Porque
Pues tú sabes, mi región, que es una región históricamente caracterizada por ser de lucha, Sí. ¿sí? De resistencia, También y más oprimida. con el tema de Zapata es porque es el símbolo de lucha y resistencia campesina. En mi región se dio mucho el tema del cacicazgo, entonces hay como que ese referente, ¿no? También el tema de Lázaro Cárdenas, el nacionalismo, la expropiación petrolera, y creo que aquí vamos a coincidir muchos, aunque hay opiniones encontradas, pero para muchos de nosotros es un referente. Ernesto Guevara, por ejemplo, por supuesto. ¿sí? Sí, Que es símbolo sí. de lucha contra las injusticias, y esa es su visión que iba mucho más allá, ¿no? Entonces, Hay muchas cosas en la historia que pueden juzgar, pero la valentía y el hecho de formar una revolución, ¿no? Y de amar un pueblo, aunque no sea tu pueblo, eso muchos lo sabemos, en el Che Guevara es una importancia para los que hemos militado en la izquierda, tenerlo como referente. sí, ¿no? claro. Sí. Yo creo que algo que se le valora mucho es el hecho de dar más por la lucha, dejando familia a un lado. Y yo creo que eso no cualquiera lo hace. No cualquiera. Entonces también por ahí tenemos como referente a Benito Juárez, es imposible no tenerlo como referente, que se le da el tema a él, o se le pone como quien logró la consolidación del país como república, las leyes de reforma, por ejemplo. Y más para nosotros que ya tuvimos la oportunidad de estar en el tema legislativo, pues sabemos la enorme presencia que tiene don Benito Juárez, Pepe Mujica, su estilo de vida y de pensamiento, no tanto en el tema personal, sino que también en el servicio público. Exacto. La forma de conducirse. Y yo creo que también ahí es válido mencionarlo en la historia contemporánea, al menos un referente que nos guíe es Andrés Manuel. Totalmente. ¿Sí? No podemos decir que no, él ya pasó a la historia y es un referente que siempre va a estar y que el día de mañana vamos a tener la fortuna de decir, pues ahí estuvimos, en su movimiento de él, con él. Así es, ¿sí? así es. Entonces son como que esas figuras que nos guían y que por supuesto nos alientan a seguir adelante. Por supuesto, y a formar también nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, ahorita que comentabas del licenciado Andrés Manuel, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Cuál es una de las mayores enseñanzas? Y últimamente me ha quedado muy grabado cuando él dice, hay que tener lealtad al proyecto, no a las personas, ¿no? A las personas puede resultar por intereses. Eso no quiere decir que seas un gran amigo, que uno pueda ser camarada. Y creo que, por ejemplo, tú y yo, ¿no? En ese sentido hemos entendido que el proyecto es mucho más importante que a veces las ideas personales, ¿no? O los grupitos o este tipo de situaciones. Eso rompe, ¿no? Con la lógica. Sí, yo creo que por encima de cualquier proyecto personal, el proyecto está primero y el proyecto se llama, en este caso, Morena. Así es. Que muchos que nos costó o estuvimos en el proceso de construcción, valoramos mucho esta parte, ¿no? De verdad. ¿Sí? Cuando te cuestan las cosas te duelen valoramos. y las cuidas. Y por eso en muchas ocasiones hasta nos apasionamos, pecamos de ingenuos, de intensos, de ingenuos hasta cierto punto. Sí. Pero somos quienes no nos vamos a ir. Así es. Sí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Así es. ¿Sí? Y yo creo que eso ya se está transmitiendo en muchos municipios. Correcto. Hay mucha gente valiosa que no se va a ir. ¿Por qué? Porque ya pasaron las pruebas, igual que nosotros. Sí. ¿Sí? Más allá de candidatos, para ellos está el proyecto. Correcto. Entonces, creo que eso hay que reconocerlo. ¿Cuáles crees tú, Jonathan, cuando a ti te toca, porque tú hoy en día, pues sí, muy coordinador de la fracción, muy la Junta de Coordinación Política, pero agarras tu periódico hoy
con toda la tranquilidad del mundo y vuelves a tocar casa por casa y yo te veo que estás reuniéndote y platicas con los camaradas y supongo que ahí te han de hacer la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué logro transmites? De que yo lo sé, que muchos hablamos particularmente de la importancia de ver el gobierno federal y la Cuarta Transformación como un proyecto muy profundo. ¿Cuáles para ti los logros o los temas que es más importante? Hay muchos, pero los que sean más importantes socializar. Bueno, como bien lo mencionas, el hecho de regresar a los orígenes nos sigue ayudando a tener los pies sobre la tierra, como tú lo dijiste. Muy coordinador, muy presidente, muy diputado. Con mérito, pero hay que regresar, ¿sí? Y se tiene como que la confianza de poder regresar porque considero que hicimos las cosas bien. Si no, ¿con qué cara? Sí, si no, ¿con qué cara? Nunca pasamos por encima de nadie. Cuando se pudo actuar y ayudar, se ayudó. Entonces, el día de hoy yo regreso a los domicilios, a visitar a los compañeros y con toda la confianza. Nos sentamos a platicar y estamos acostumbrados porque el movimiento, pues a eso nos orilló, nuestros orígenes también, a hacer todo terreno. Como bien podemos estar sentados el día de hoy acá, como bien podemos estar sentados en el día de hoy, no sé, en X o Y objeto, ¿no? Sí, claro, en banqueta nos tocaba. Entonces, ¿cuáles son los logros? Primero, creo que la gente debe estar informada, y aquí quiero dejar algo muy claro, el tema de los programas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Primero, los programas sociales los da el gobierno de México. Así es. ¿Sí? Los da por iniciativa de Andrés Manuel. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, yo creo que los programas sociales son buenos. ¿Por qué? Te voy a decir. Al menos para una región olvidada como la mía. Históricamente abandonada, sí. Entonces, eso fue algo que le cayó muy bien a las personas, ¿no? Entonces, eso es uno. Justicia social también. Justicia social. Sí, exactamente. Sí. Entonces, eso puede ser uno de los logros. El hecho también de llegar y decirle a la gente, a ver, Andrés Manuel se comprometió con tantas cosas y va casi ya cumpliendo todo. Hay que consolidarlo, ¿no? Él también ya lo dijo en una mañana. Entonces, eso nos da a entender, primero que hay compromiso, hay palabra, ¿sí? Y no se está vendiendo humo, se está vendiendo un proyecto, un proyecto para que sea beneficiar a la gente, ni siquiera él quiere pasar a la historia. Entonces, y lo siguiente también, que siempre que tengo la oportunidad lo comento, les digo, Morena es un partido muy noble. ¿Noble por qué? Pues mírenme a mí. A mí me dieron la oportunidad de estar. Fundar, y me tocó estar. ¿Sí? Y ejercerlo. ¿no? Y ejercerlo. Y estar en un momento dado a niveles que yo miraba solo en la tele, ¿no? Y que muchos para nosotros. ¿sí? Entonces, mucha gente que me conoce luego dice, ¿cómo? Se asombra, ¿no? Sí. Pero a la vez les da gusto. Claro. Entonces, muchos de esos temas son la participación política de las mujeres, la participación de los jóvenes, y que ahora ambos sectores han sido tomados en cuenta, tanto en el gobierno y desde atrás también, como en el partido. Correcto. Entonces, son como que esos logros con los que uno se siente orgulloso, llegar y decir, bueno, adelante. Correcto. Ahora, te quisiera yo preguntar, ¿cuáles fueron? Porque, a ver, es importante, ¿no? Ahorita tú hoy regresas a devolverle al movimiento mucho de lo que te permitió en tu experiencia. O sea, siendo tan joven, teniendo un reto, ¿cuál fue el reto como más importante en la Junta de Coordinación Política? ¿Cómo lo viviste, Jonathan? Pues primero la edad. Ya sé. La edad fue y que lo tomen a uno en serio, ¿no? Pues primero la edad creo que fue un reto muy, muy grande, porque tenía 25 años
cuando salgo propuesto para coordinar la bancada. Fueron los 8 meses ya al final, que creo que era cerrar con intensidad y sobre todo no alterar las cosas que ya se habían establecido. Claro, darle continuidad, darle y seguimiento continuidad a los trabajos que el anterior compañero coordinador Sí. había establecido. ¿Sí? Yo lo dije en una primera entrevista, yo no vengo a quitar, ni a poner, ni a imponer, yo vengo a darle continuidad a un trabajo que está bien hecho, pero que también hay cosas que yo puedo hacer. Les dije. Bueno, y te puedo comentar los retos, la edad. ¿Por qué? Porque habían personas con mucha experiencia en política, que eran coordinadores, y como a un joven de 25 años, Chamaquito, sí, diríamos un aquí, chamaco, un chamaquito. le iban a prestar mínimo la atención, ¿no? ¿Sí? Por fortuna tuvimos muy buena comunicación con ellos, siempre tuve el apoyo de los coordinadores, y eso nos permitió sacar adelante muchos temas. Te puedo comentar parte de los logros. Sí. Por ejemplo, en el Congreso, nadie había volteado a ver tanto como esa legislatura a los trabajadores. De nuestro propio Congreso. De nuestro propio Congreso, La base. porque hay que empezar por la Fíjate, casa. Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, la clase trabajadora del Congreso se puede sentir satisfecha porque se les mejoraron muchas condiciones. Y a mí me consta, lo viví de cerca. ¿Sí? También el tema de, pues, la salud, a todos se les dejó inscritos. Correcto. ¿Sí? Correcto. Eso era algo que nunca había sucedido y siempre había esa incertidumbre. Me acuerdo que llegaron en la coordinación de la Junta, en la Junta de Coordinación Política a enfrentar ese problema interno. Pero tienes razón, hay que empezar por la casa, claro. Entonces todos quedaron inscritos, y también algo que nos faltó tiempo para concretarlo, pero quedó más o menos como un 80% de avance, el tema del Infonavit. Okay. Porque a los trabajadores del Congreso no se les daban las condiciones. Pasaban legislaturas y no los volteaban a ver. Y te voy a poner, por ejemplo, algo. Y esto lo pongo como logro. Sí. En una ocasión recuerdo muy bien que llegó un sindicato a buscarme. Platicamos. Llegaban con algunos temas que ellos necesitaban. Y les dije, está bien, con una condición, les dije. Creyeron ellos que mi condición era mala, ¿no? Sí, de las que estaban. ¿Sí? Ajá. ¿Y? Con una condición, le dije. ¿Cuántos años tiene usted? Le dije. Habían 3 señores, no me olvido, grandes. Uno de ellos era el que limpiaba a Benito Juárez, el que limpiaba todo eso. Sí, toda la primera. 70 y tantos años, bueno, sale. Mi condición es que usted los vamos a jubilar. ¿Sí? ¿Por qué? Ya hay que ir a descansar. ¿Sí? Ya, claro. Entonces, Claro. esa fue mi condición. Aceptaron ellos contentos porque nadie les había ofrecido eso. Claro. El hecho de jubilarlos. Creo que es justo Claro. y necesario, Claro. ¿no? Entonces, hubieron muchos temas así que también por ahí decidimos abrir espacios que no nos correspondían, porque no le correspondía a la Jucopo, pero cuando habían temas de salud en los que podíamos ayudar, ya sea haciendo el contacto Sí. o dando algún apoyo, pues se hacía. Pues ejercer con humanismo, ¿no? Sí. Lo que nos ha dicho el licenciado. ¿Por qué? Te voy a decir, yo siempre dije, es que antes, no voy a mencionar a nadie, pero dije, si antes se lo robaba, pues hay que ayudar a la gente, mire. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Y el día de hoy me doy por bien servido, Qué porque el saludo lo tengo. Correcto, correcto, correcto. Ahora, yo creo que es importante que hablemos de lo que viene hacia adelante. Me consta que también teníamos que tomar muchas decisiones muy difíciles. A mí también me pasó, ¿no? Las viejas costumbres,
las mañas, de verdad era difícil y te veían como, pues de por sí no son nada, ¿no? No son de la... Y luego empiezan a tomar decisiones tan, pues no radicales, pero pues en la justicia de la que teníamos la formación política. Uy, eso todavía nos costaba más trabajo porque no estábamos al estilo en el que la mayoría de los rimbombantes políticos o compañeros que ya tenían mucha experiencia de ser legisladores, pues no lo veían bien, ¿no? Era como, ¿por qué quieren romper privilegios? Y hay que decirlo como tal, creo que al presidente le pasa y todos los días padece esa situación, va rompiendo privilegios de unos cuantos y se te viene encima, ¿no? De pronto aparece, pues ya ves el domingo una ridiculez ahí de marcha, ¿no? Pero ¿qué proyectos vienen? ¿Qué tenemos que hacer, amigo, desde tu perspectiva y experiencia que tienes dentro del movimiento y también de la Cuarta Transformación? Pues creo que hay que primero regresar, como te dije hace un momento, regresar a las estructuras, a las bases, con la gente que siempre ha estado. Hay que regresar con ellos porque pasó algo bien curioso. En el 2018 muchos nos fuimos al gobierno y quedó desprotegido el partido. ¿Sí? Entonces ahorita que nosotros pues regresamos, pues hay que empezar a fortalecer a las estructuras, a la gente, ¿sí? Organizarlos desde los comités seccionales. Volver otra vez, ¿por qué? En el 2018 nuestro sueño era que Andrés Manuel fuera presidente. Así es, correcto. En el 2024, nuestro sueño es que haya continuidad. Bien, ¿sí? Así es, del proyecto. Sí, del proyecto que tiene todo para seguir adelante, pero que necesita profundizarse. Claro. Entonces, contamos contigo en eso, yo lo sé, eres un militante destacado, creo que esa es la parte que más cabe la pena mencionar de, claro, grandes responsabilidades que has tenido y esa actuación destacada que has tenido en el movimiento, los simpatizantes, militantes, lo agradecemos, Jonathan, la verdad. Entonces, no sé si nos quieras dar algún mensaje, para que cerremos y todos los que nos siguen en las redes pues, se lleven ahí alguna tarea, no sé, o algún mensaje. Sí, exhortarlos a caminar el tema de la unidad, que precisamente, lo he dicho, más allá del tema de equipos, la prioridad es el partido, porque si nosotros descuidamos la parte esencial, que es el movimiento, lo que va a pasar es que vamos a fortalecer a la oposición. Es correcto. ¿Sí? Entonces, a seguir caminando, a seguir construyendo y pues, ¿qué te digo? Al menos en este andar, pues quisiéramos tener la oportunidad, ¿no? De poder incidir en el 24. Y te voy a decir por qué. Porque estoy seguro que desde una posición se puede ayudar más que estando fuera. Ya está comprobado. O sea, la idea de nosotros no es buscar el poder por el poder, es buscar el hecho de ayudar. Las herramientas. ¿Sí? Las herramientas. Para hacerlo bien también. Sí. Y no todo mundo quiere hacerlo bien. Claro. Y la formación política e ideológica juega un papel importante en esa mística de para qué quieres, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser el propósito? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que en aras de tu trabajo y de todo lo que has emprendido, pues aquí cuentas como siempre con la militancia, aquí con el comité y por supuesto con todo el equipo que formamos la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda. Así es que, Jonathan, muchas gracias, porque el camarada viene desde Simojovel a darnos un ratito de su valioso tiempo. Gracias, camarada. Gracias, Bárbara. Muy agradecido contigo. Gracias. Adiós a todas y a todos.